Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Aquí estamos ya compartiendo con ustedes el programa. Disculparme que al principio me había quedado el micrófono encendido. Pero para que usted vea que esto es en vivo y en directo. Por lo menos habían pocos conectados. Agradecemos al Señor esta oportunidad que tenemos de una vez más estar conectados con ustedes a través de este programa. Saliendo al aire, ¿cierto? A través de Radio Cristiana TF. Los que tienen la aplicación nos pueden escuchar a través de la aplicación o también nos pueden ver a través del Facebook. Quédese conectadito para que vea el programa, para que escuche, para que aprenda de lo que hoy tenemos para compartir con ustedes. La siempre y eterna palabra del Señor, como siempre este programa, trayendo, ¿cierto?, la palabra de Dios a estos tiempos modernos. Ya nos estaban esperando los hermanos, las hermanas por allí. Así que buenas noches, Dios les bendiga a todos. Espero que sea de bendición este programa. Ya que siempre necesitamos, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y siempre necesitamos aprender. Siempre necesitamos aprender. Como usted ve, tenemos un nuevo set aquí. Eso es cuando uno sabe hacer algo, así es que lo hace más fácil. Ya le vamos a poner más cositas ahí para que se vea más bonito. Está un poco vacía la biblioteca. Pero ya vamos a ir poniendo más libros en la biblioteca. Lo que pasa es que todavía no se me ha recuperado la garganta. Esto me dura muchos días a mí. Pero bueno, podemos hablar al menos. Podemos hablar. Así que Dios les bendiga grandemente y espero en el Señor que sea de mucha bendición. Ahí nos saludan también Ana Clementina, Lorena Santander, Luz Marina también nos saluda. Y ahí poquito a poquito vamos juntando un grupito para que podamos compartir lo que tenemos preparado para hoy. Hoy tenemos preparado este tema que hemos estado estudiando todos estos días. La verdad que no habíamos podido salir por temas de internet, hermano. El lunes no pudimos salir. Solo hoy se recuperó. Miel con limón, me dicen. No me hace nada. Imagínense que miel natural, miel totalmente natural. La saco directa del panal al limón y a la garganta y no me ha hecho nada. Pero ya después se me quita. Como le decía, el lunes no pudimos salir porque el internet acá ha estado pésimo. Hace un rato se recuperó, hace poco rato. Se recuperó un poco, no del todo. Pero ya tenemos algo. Por lo menos tenemos velocidad para transmitir, así es que espero en el Señor que esto no se caiga de nuevo y alcancemos a hacer este programa. Así que vamos a ir inmediatamente al programa de hoy, pidiéndole a nuestro Dios, como siempre, la sabiduría, ¿cierto?, la gracia, el poder tener el conocimiento que Él nos ha dado para poder enseñar esta maravillosa palabra. Estamos hablando del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, que es un libro que no es fácil estudiarlo, es difícil. Por eso, si usted quiere aprender, tiene que quedarse conectado. Si no, no va a poder aprender, no va a entender nada de lo que estamos diciendo, ¿ya? Si usted quiere aprender lo que dice la Escritura, lo que dice respecto a estas profecías, a estos temas que en estos tiempos, hermanos, están muy de moda, podríamos decirlo. Mucha gente está hablando de estos temas debido a todo lo que está sucediendo. El mundo, por ejemplo, está temblando de un extremo hasta el otro extremo. Temblando.
de una manera increíble, hermano. Todos los días y a cada rato temblores, 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 temblores. Guerras, rumores de guerras, enfermedades, una serie de cosas que están pasando en el mundo y nosotros no, y la gente se pregunta por qué, y culpa a uno, y que este es culpable, y que aquel es culpable. Pero nosotros sabemos lo que la Escritura dice. La Biblia dice que en los últimos tiempos, o cuando esté a punto de suceder ciertos eventos, entonces comenzarán a pasar todas estas cosas. Y el mismo Señor dijo, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces esto nos indica a nosotros que la venida del Señor está a las puertas, a las puertas. Por eso estos temas que estamos hablando, de hecho estamos hoy hablando todavía del tema de lo que es las 7 cartas a las iglesias, y estamos viendo en ella las cosas que a Dios le desagradaron de estas iglesias, y de lo que hoy, ¿cierto?, puede estar pasando en alguna iglesia, de algún hermano que ve este programa, para que se ponga en alerta, porque tenemos que estar alerta en estos tiempos. Es la única forma. Tenemos que estar despiertos, nos habla la palabra de Dios. Nos usa esa palabra. O vigilante, ¿cierto? Vigilante, para que sea un poco más bíblico la expresión. Vigilante, estar vigilando. Y esa palabra se utiliza para referirse a muchas situaciones. Por ejemplo, no solo a quedarse en las noches despierto, sino que a estar atento a todo lo que está pasando, ¿ya? Para que podamos así prepararnos nosotros espiritualmente. Porque al ver las señales y al decirnos el Señor, cuando veáis que estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, nos indica, preocúpate por ti. Preocúpate por tu vida espiritual. Preocúpate por tu salvación. Ordena tu vida espiritual. Para que así puedas estar apto para escapar de las cosas que vienen después de esta. Si imagínense, estamos viviendo en un mundo en caos. Imagínense el caos que va a suceder cuando venga aquel tiempo del cual el mismo Señor Jesucristo dijo, porque habrá gran tribulación, cual no ha habido nunca, ni la habrá. Entonces, ¿cuán importante es para nosotros en este tiempo estar preocupados de nuestra vida espiritual? Volvernos al Señor, buscar a Dios para aquellos que no lo han buscado de verdad. Porque aquí no se trata de una religiosidad, no se trata de simplemente creer a mi manera, a mi forma. Esa es la forma de Dios. Esa es la forma de Dios. Y Dios dejó una forma. Y aquí nosotros en estas cartas veíamos cómo Dios corrige a estas 7 iglesias, con excepción de 1 o 2 que ahí están en mejor condición. Como les dije, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios de esa sabiduría del cielo, de esa gracia, para que nos ayude en esta hora a expresar estas palabras. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oro en esta noche, Dios mío, por este programa, Señor, para que este programa, Dios mío, llegue a todos aquellos hogares que te necesitan. Yo sé, mi Dios, que estos medios pueden entrar a todos los hogares. Señor, solo pon en el corazón la necesidad de aquella persona que tú quieres tratar con él, que tú quieres hablarle a su corazón, que tú necesitas que comprenda, Dios mío, la necesidad de poder oír tu palabra en esta noche. Yo te pido, Dios eterno, que esta palabra corra, Dios mío, por todos los lugares, por todo el mundo, Señor, y sea glorificada. Porque estos medios, Señor, pueden llegar a todos los rincones del mundo. Dios mío, gracias te damos. Gracias. Pedimos tu bendición, tu unción, tu gracia, tu protección. Dios mío, que aún la señal permanezca firme, Señor, y así esta palabra llegue con claridad a aquellos hogares que la necesitan, o a aquellas vidas que la necesitan. Oro por cada uno de aquellos que escuche este programa, que se quede en este programa, amado Dios, para que tú le bendigas en grande manera. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos aquí, como le decía, el programa, el 6º programa, ¿ya? 6 programas hemos ya sacado del libro de Apocalipsis, 6 programas,
Y vamos recién en el capítulo 3, versículo 1. Y ya tenemos 6 programas hechos. Cada programa dura poco más de 1 hora. Así que prepárese para oír este sexto programa, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Ese es el programa de hoy. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Cuando nosotros leímos esto, ustedes si ha visto los programas anteriores, quizás los ha escuchado, pero no se ha hecho una pregunta. Si alguna de estas situaciones le ha identificado su vida espiritual. Por ejemplo, la situación de Éfeso, que era una iglesia que se había relajado espiritualmente. No sé, hoy veis una iglesia relajada. Pero este mensaje a Tiatira se supone que es uno de los mensajes más fuertes de los que el Señor le habla. Porque vamos a entender que incluso le habla directamente al pastor de la iglesia. Y si el pastor de la iglesia tiene problemas, imagínese la hermandad. La hermandad tiene aún mayor problema. Vamos a comenzar diciendo lo que dice el capítulo 2, versículo 18. Perdón, estamos recién en el capítulo 2, verso 18, no en el capítulo 3. Yo tenía puesta otra página porque ya llevo un poquito más avanzado el estudio. Ya estoy en el capítulo 3. Así que estamos acá en el versículo 18 del capítulo 2. ¿Ya? Y vamos a comenzar leyéndolo así de esta manera, por parte. ¿Ya? Por parte. El verso 18 comienza diciendo así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Hemos dicho en las cartas anteriores que este ángel es el pastor de la iglesia. A él va dirigido el mensaje. Y él tiene que comunicarlo a la iglesia. Porque toda la iglesia está involucrada en el mensaje. Aunque la carta va dirigida al pastor, el mensaje en el mensaje involucra a toda la iglesia, a la hermandad, a toda la hermandad. Por lo tanto, aquellas personas que hoy, o predicadores que no quieren predicar acerca del libro de Apocalipsis en este tiempo, están faltando a un mandamiento del Señor, a un mandamiento directo de Dios. Porque estas cartas vienen directas de Dios. Si bien fueron escritas para la iglesia de Tiatira en aquel tiempo, en la condición de que estaban esas iglesias, también el mensaje y el propósito del mensaje involucra a todas las iglesias en todos los tiempos. Podemos mirar lo que Pablo dijo: toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, instruir, corregir, ¿verdad? Para enseñar en la iglesia, para preparar a la iglesia, toda la escritura. Y eso incluye desde Génesis al Apocalipsis. No hay parte en la Biblia que nosotros podamos sacarle y decir esto ya pasó, esto ya no sirve. No, la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es útil en todos los tiempos. Así que comienza diciendo: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Que Tiatira significa actividad sacrificial. ¿Ven lo que significa Tiatira? Actividad sacrificial. La ubicación de esta ciudad está situada a 65 kilómetros al sureste de Pérgamo. Todas las iglesias están allí en ese entorno. Lo que hoy conocemos como Turquía. En todo ese entorno allí están rodeadas las iglesias, algunos dicen que hace una especie de media luna el dibujo en el mapa. No, yo no lo he visto, solo algunos escritores lo han dicho. Entonces esta ciudad está ubicada a 65 kilómetros al sureste de Pérgamo, cerca de Pérgamo, 65 kilómetros. Era célebre por su comercio. Era célebre por su comercio, sus hilaturas de lana y sus tintorerías. De allí era Lidia. Oyó hablar de Lidia, la que vendía
la vendedora de púrpura que aparece en el libro de los Hechos capítulo 16. Bueno, de allí venía esta tal Lidia y vendía estas telas de púrpura. De ese lugar, desde Tiatira. Había allí un templo erigido al dios Apolo, otro a Artemisa, la Diana latina, como en Éfeso. Estos templos eran, por cierto, paganos, ¿verdad? No cabe duda de que esto fomentaba, además de la idolatría y de la superstición comunes a todo el imperio, el ocultismo y el satanismo. Todas estas cosas fomentaba allí esta misma idolatría. Hablábamos en el programa anterior que toda la idolatría, detrás de la idolatría existen la obra de los demonios, ¿ya? Usted lo puede ver en el programa creo que el programa que hicimos anteriormente, donde nombramos algunos textos bíblicos que mostraban, ¿cierto? Y nos decía claramente la palabra de Dios que la adoración a los ídolos era adoración a los demonios. El sacrificio que hacían los paganos a los ídolos era sacrificio a los demonios. Entonces, detrás de la idolatría está la obra satánica, la obra de demonios, ¿ya? Por si alguien está aún involucrado en la idolatría, por si alguien todavía sigue creyendo en la virgencita de allá, en el diosito de acá, hermanos, amigos, eso es idolatría, es paganismo, ¿ya? Es paganismo. Hay una iglesia que lo practica porque en aquellos tiempos, cuando se inició esa iglesia no es la iglesia original, la iglesia católica. Aquí decimos con nombre y letra. La iglesia católica. La iglesia católica se inició en los tiempos de Constantino. Y aquel hombre unió, para estar de acuerdo con todo el mundo, como él estaba allí en Israel, ¿cierto?, como gobernante, unió todas las creencias. La pagana de Roma, porque Roma era pagana, la pagana de Roma, con el sacerdocio de Israel, una imagen o algo parecido, porque no tiene nada que ver, los sacerdotes israelitas se vestían distinto, con trajes blancos, mientras que estos se visten con trajes negros y rojos. ¿Se da cuenta la diferencia? Ya en la vestimenta hay un cambio. Pero también usan el nombre de sacerdocio. Con el cristianismo también. Entonces todas las creencias se unieron allí, se hizo una mezcla, y eso no funciona. Eso no funciona delante de Dios. No es como dicen la iglesia original, Pedro era el primer papa. No tiene nada que ver. Pedro no estuvo nunca en Roma, de hecho. Que Dios nos ayude. Entonces allí había, en esa ciudad, la ciudad de Tiatira, había allí un templo erigido al dios Apolo, otro Artemisa. Y decíamos, no cabe duda que eso fomentaba, además de la idolatría y de la superstición común a todo el imperio y el ocultismo y el satanismo. La vida religiosa pagana se centraba en cultos y banquetes idolátricos. Más aún, el que comía en esos festivales tomaba el alimento como un regalo del dios correspondiente del gremio respectivo. Por tanto, la difícil posición del creyente se debía a la alternativa entre el compromiso de cumplir con sus obligaciones gremiales paganas y las exigencias de su fe cristiana. El que se mantenía fiel arriesgaba su empleo, su prestigio y su vida misma. ¿Qué pasaba? Que allí todo el mundo tenía que participar de estas fiestas paganas. Todo el mundo. Y el cristianismo, o los cristianos, muchas veces no podían rehusar porque podían perder su trabajo, incluso su empresa, y más su vida. Hasta su vida podían perder. Entonces era complicado el asunto allí.
era complicado. Y por eso dijimos al término de lo que leímos, dice, el que se mantenía fiel arriesgaba su empleo, su prestigio, su vida y su vida misma. A esta iglesia se presentó Jesús como el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Esto sirve para confirmar su resurrección de entre los muertos. Jesús estuvo aquí en la tierra, él dijo ser el Hijo de Dios, ¿cierto? En la tierra. Y luego ahora está en el cielo diciendo yo soy el Hijo de Dios. Además de confirmar lo dicho mientras estuvo entre los hombres. Su resurrección, él resucitó de entre los muertos. Por eso ahora estaba en el cielo. No como un alma, como muere un cristiano hoy en día y se va al cielo con el Señor y no tiene cuerpo allí. Es un alma. Jesús no. Jesús tomó su forma ya no de siervo, sino de Dios. Por eso cuando veíamos, Juan lo ve con ojos como llamas de fuego, ¿cierto? Sus pies refulgentes como el bronce bruñido. Lo vio diferente, su pelo largo, blanco. Y él dijo, parece al hijo del hombre, se parece, tiene apariencia, dijo Juan. Y luego el Señor tuvo que hablarle, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. Juan capítulo 10, verso 36 dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios sois, les dice Jesús. Ahora dice, yo soy el Hijo de Dios. Nos confirma eso desde el cielo. Luego dice que tiene ojos como llamas de fuego. Los ojos de Cristo, con su luz divina, omnisciente, penetran en el interior de las almas y de los corazones, sin que se les escape en la sombra el pecado más secreto. Nada hay oculto delante de los ojos de Dios. De hecho, la Biblia dice que un día Dios juzgará los secretos de los hombres, porque todos nosotros ocultamos cosas de los demás. Muchas cosas. Constantemente nosotros, los seres humanos, ocultamos cosas de los demás. Pero delante de Dios nada podemos ocultar. Nada. Porque Él todo lo ve. Y el mismo Cristo dice, bueno, en los programas anteriores, en uno de los primeros programas, hablamos que Él está en medio de la iglesia constantemente. Está en medio de la iglesia. ¿Te acuerdas cuando dice que está en medio de los candelabros? Y dijimos que eso significaba que estaba en medio de la iglesia. ¿Y qué está haciendo en medio de la iglesia? Él está observando, examinando nuestros corazones constantemente. Él conoce aún lo que ni siquiera nosotros sabemos que vamos a decir o vamos a pensar en un rato más. Él ya lo conoce. Entonces no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Por eso que tenemos que ser honestos con Dios cuando oramos y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados. Es más, yo siempre enseño que cuando nosotros oramos pidiendo perdón por nuestros pecados, debemos decir incluso, Señor, perdona nuestros pecados, aquellos que ni siquiera nosotros sabemos que son pecados. Porque hay pecados que usted comete, que yo cometo, y que yo no sé que son pecados. Pero Dios sabe que son pecados. Increíble. O pecados que yo he cometido y no me acuerdo que los cometí. Pero Dios lo sabe. Entonces cuando yo oro le digo, Señor, perdóname aquellos pecados que no me acuerdo que los cometí. Que no están en mi consciente. Perdóname. Porque Él tiene ojos como llamas de fuego. Sofonías capítulo 1, verso 12 dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Tener cuidado con eso. No, Dios nunca va a hacer nada. No, Dios, no, yo he cometido pecado y Dios no me ha hecho nada, dice la gente. Cuidado. Cuidado. Porque Él ve y conoce
todos aquellos pecados que no han sido confesados. Los pecados que han sido confesados no existen, están borrados. Dios los borró de su libro, porque en el cielo hay un libro, dice la Escritura, que están escritas todas nuestras obras. Dice, serán juzgados según las obras que están escritas en los libros. Así que todo lo que nosotros hacemos no está perdido, no está oculto. Solo los pecados que han sido perdonados son los que ya no existen, los que nadie los ve. Ni siquiera Dios los ve porque ya no existen. Son borrados. Eso significa el perdón de Dios. El perdón de Dios no es como el nuestro. El perdón de Dios borra. Él no trae a la memoria los pecados pasados de nosotros. Los pecados perdonados. Si Dios ya le perdonó su pecado, Dios no trae a la memoria ese pecado, a su memoria. Él no va, nunca a usted le va a decir, oh, ¿te acordáis que una vez te perdoné eso? ¿Te acordáis que te lo perdoné? No. Nosotros sí, porque nosotros perdonamos, pero no olvidamos. Nosotros podemos decir, no, sí, yo ya lo perdoné, pero no lo olvidé. Porque en algún momento lo voy a traer a la memoria. Dios no hace eso. Dios perdona, pero no trae a la memoria los pecados. Por eso que es importante confesar los pecados delante de Dios. La iglesia de Dios tiene que siempre estar en esa situación. No podemos solo ir a cantar, a orar, a leer la Biblia y no pedir perdón por nuestros pecados en la iglesia. No podemos ir solo a eso. Si no, vamos a pedir perdón. Si cuando oramos, a veces oramos por la abuelita, oramos por el primo, oramos por el de allá, por el de acá, por el del pasaje al frente, por el de la esquina, oramos por todo el mundo. Pero nos olvidamos de orar por nuestros pecados. Nos olvidamos. Escuche su oración. A veces se entusiasma tanto en la oración que hace larga oración y nombró a medio mundo. Y en ningún momento se nombró a sí mismo para que Dios le perdone sus pecados. Que Dios nos ayude. Porque Él todo lo ve, sus ojos como llamas de fuego. Como leíamos Sofonía 1:12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. No, si no va a pasar nada, nunca va a pasar nada. Cuidado. Y pie semejante al bronce bruñido. Él se está dando a conocer a sí mismo. Él está diciendo, yo soy el que te estoy enviando esta carta. Algunos dicen que esta semejanza de pies indica que están listos para pisotear a sus enemigos, pero también podrían simbolizar el camino luminoso de naturaleza espiritual, totalmente pura, de los pies de Cristo. Yo creo ambas cosas, porque un día dice que todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies. ¿Y quiénes son los enemigos? Todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. O todos aquellos que se han apartado del camino del Señor. El que se hace amigo del mundo se constituye ¿en qué? En enemigo de Dios. Y por cierto, enemigo de Cristo. Cristo es Dios. En el verso 19, comienza el verso 19 así. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. En todas estas cartas ha aparecido la palabra obras. Para los que hoy en día dicen que la salvación no es por obras, sino solo por gracia. ¿Ya? Como que, Señor, perdona mis pecados porque he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Y hacemos una confesión de fe. Ya, el Señor nos perdonó. Somos perdonados. Ahora andemos por la vida, démosle por la vida, caminemos por la vida sin tener en cuenta nada de lo de Dios. Total, ya fui perdonado. ¿Se imagina que fuera así? Pero la Biblia dice, y el Señor aquí mismo nos muestra en esta palabra, yo conozco tus obras.
Yo conozco tus obras. ¿Qué obras conoce? Dice, y tu amor, y amor, no solo tus obras, sino también tu amor. Un amor activo, distinto del verdadero, o distintivo más bien, del verdadero discípulo de Cristo. En Juan capítulo 13, verso 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Pero qué es ese amor? ¿Qué es ese amor? A veces el amor piensa la gente que es pasarle la mano por la espalda a las personas, o darle un abrazo, o aceptar todo lo que ellos hacen. ¿Ese es el amor verdadero? ¿Jesús se llevó bien con todo el mundo? ¿Y no es él el ejemplo de amor? Se peleó con medio mundo, con los religiosos, con los doctores de la ley, con los fariseos, los trató mal a los fariseos. A uno lo trató incluso hasta de zorra. Dile a esa zorra que hoy vivo mi vida tranquilo y mañana hago lo que tengo que hacer. Imagínense la expresión. Yo no sé si significa algo muy feo acá, no tengo idea, pero no soy muy conocedor de palabras. Pero así lo dice la Biblia. Luego habla y fe. Y fe. No como medio de salvación. Aquí esta palabra fe no es como medio de salvación, sino como fidelidad, lealtad constante al Señor. Porque a veces la gente dice, no, si yo tengo fe, el Señor me va a salvar. Sí, si el Señor nos va a salvar. Pero ¿es fiel? ¿Su lealtad es constante o de vez en cuando? Esta palabra fe aquí indica fidelidad, lealtad constante. Como fruto de una comunión íntima con Él. Como fruto de una comunión íntima con Él. Con el Señor, por cierto. Y servicio. O sea, amor, fe y servicio. Ya 3, ¿cierto? Este servicio, ¿qué es sino el amor en acción? Servicio es más que trabajo. Servir representa algo más que el simple hacer. Requiere comprensión, ternura, disponibilidad, atención, etc. Y no simplemente actividad. Hay gente que porque va a la iglesia piensa que sirve a Dios. Pero aquí servir es más que eso. Por ejemplo, si usted no le mandan a hacer nada en la iglesia, usted hágase un trabajo. Usted búsquese una peguita. Comience a orar por los que trabajan en la iglesia. Hágase una lista de oración. Por los que somos flojos para orar, quizás. Por este programa. Hágase una lista de oración. Y comience a trabajar ahí. Cuando usted comience a trabajar ahí en secreto, Dios se lo va a manifestar en público. Porque a veces nosotros queremos el trabajo público, no el secreto. Pero muchas veces el secreto es más importante que el público. Así que servir no es simplemente actividad. Alguien dijo, hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hacer mucho sin amor no es servicio, sino vanagloria. Hacer lo que nos gusta, no lo que necesita el prójimo, no es servicio,
sino vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete, pero no un vaso de agua fresca, no es servicio, sino soberbia. ¿Me entiende? A veces nosotros todo lo contamos como servicio. Esta iglesia, dice el Señor, yo conozco tus obras, yo conozco el amor con que haces la obra, yo conozco tu fe, yo conozco el servicio que tú prestas, pero también tu paciencia. Y paciencia no es simplemente constancia, sino un espíritu de perseverancia, alegre y de paz activa, que se mantiene firme en medio de las dificultades. ¿Tenemos nosotros esa paciencia? ¿O qué paciencia tenemos nosotros? Mire de la paciencia que habla el Señor. No es simplemente constancia. Porque a veces nosotros la constancia, no, si yo he sido constante y eso me considero paciente. No, no es simplemente constancia, sino un espíritu de perseverancia alegre. Recuerda que el Señor dijo, el apóstol Pablo lo escribió, él dijo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y sigue más. Estar siempre gozosos, también lo dice la Escritura. Entonces, la paciencia es una perseverancia alegre y de paz activa, que se mantiene firme en medio de las circunstancias. No es según las circunstancias. Cuando me va bien, estoy feliz. Cuando me va bien, estoy alegre. Cuando tengo problemas, se me cae la cara. Esa no es paciencia. Alguien ha dicho que es la capacidad de estar tranquilo y quieto en medio de la tempestad. Imagínense. Si la fidelidad es la fe en acción, la paciencia es la condición del carácter que resulta de ella. Es la expresión de la lealtad. Bueno. Pero mire, una cosa hermosa y buena que le dice a esta iglesia, y ojalá Dios nos dijese eso a nosotros, que no se la dijo a los efesios, porque a los efesios les dijo que volviera a las primeras obras. Mientras que a esta iglesia le dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. La pregunta es hoy, ¿nos dirá eso a nosotros el Señor? ¿Nos diría el Señor a nosotros eso? ¿O nuestras obras que hoy hacemos hoy en día han disminuido tanto? Ya no, que a veces nosotros incluso lo recordamos y hasta lo cantamos. Quiero volver al tiempo aquel, cuando nada importaba. Amarte era mi devoción. ¿Te acuerdas, no? Y nos encanta cantar esa alabanza. Estamos recordando las obras pasadas. Y queremos volver a ese tiempo. Eso le dijo al Señor a los efesios. Pero a esta iglesia le dice, tus obras postreras son más que las primeras. Has aumentado, estás creciendo, está bien en ti. Esta parte. Hasta ahí, perfecto. Hasta ahí, bonito mensaje para la iglesia. Pero había algo grave en la iglesia. En esta iglesia que tenía esta parte bonita, esta parte que podríamos decir, wow, qué importante eso. Esta iglesia tenía un problema. Y un problema grave. ¿Cuál es el problema? Versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No cosas pequeñas, pocas cosas. Dice que toleras, mire la palabra, toleras
que esa mujer Jezabel, escuche, que tolera que esa mujer Jezabel, le voy a leerle un poquito más para que usted entienda, luego se lo voy a ir explicando, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Me imagino el rostro del Señor cuando llega aquí y les dice, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero luego cambia su rostro. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. No son pequeñas cosas, son pocas cosas. Dijimos, no sé si lo dijimos en el programa anterior, que he leído tanto, hermanos, que ya no sé si este programa o el programa anterior. Dijimos en el programa anterior que estas pocas cosas, unas pocas cosas, una cosa puede ser grave y muy dañina. Es muy diferente a una cosa pequeña que se puede solucionar, pero una cosa ya es grave. Y aquí le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. No es una, son varias cosas. Y una es que toleras que esa mujer Jezabel, mire el nombre que utiliza. Es fuerte el nombre que utiliza. Es fuerte el nombre que utiliza. Recordemos que Jezabel era una mujer pagana. Una mujer que viene de afuera. Era un instrumento del diablo para golpear en la fe del pueblo de Israel. Enviada con ese propósito. Entonces cuando Acab va a su tierra a hacer un pacto con aquellos habitantes de esa tierra, él se termina casando con Jezabel, Acab, el rey de Israel. Se termina llevando a Jezabel a Israel, pero no solo se lleva a Israel, sino que se lleva a un séquito de gente, entre ellos sacerdotes paganos. ¿Se recuerda cuántos mató Elías? Y no solo eso, dioses paganos. Y no solo se los llevó y los guardó allí en un rincón de su pieza, sino que los instaló en lugares públicos y le hizo altares allí en Israel. Pero ¿cómo comenzó? ¿Cómo comenzó? Aquí este nombre es simbólico. Representa la impiedad que aquella mujer llevó a Israel en tiempos del rey Acab. Aquí pareciera la debilidad del rey no la pudo corregir, aunque parece más un espíritu que un simple capricho. Y si es un espíritu, es casi imposible corregirla. Porque cuando el espíritu está en la persona, hermano, si la persona no suelta ese espíritu, aunque usted la corrija 1000 veces, esa persona es incorregible. Porque es el espíritu que tiene dominio de esa persona. Una persona poseída por espíritus que no los suelta, aunque usted vea, no, esta persona no tiene espíritu. Pero hay personas que sí tienen espíritu dentro. Y esas personas con espíritus, si ellos no sueltan ese espíritu, aunque usted los corrija, aunque usted les diga lo que les diga, imposible tratar con esas personas. Y esa persona era Jezabel. Y fue tan fuerte ese espíritu que comenzó a tomar control de Acab y del reino. Y usted sabe lo que hizo. Es más, yo no sé si lo tengo más adelante, pero lo voy a decir al tiro. Llegó, hermanos, a tomar el control o a influenciar en toda la sociedad de Israel, que solo quedaron 7.000. Solo quedaron 7.000 personas en Israel que no doblaron sus rodillas ante los Baales, ante los dioses paganos que traía esta mujer. Imagínese usted.
Muchos ministerios han fracasado por causa de una mujer con este espíritu, hermano. Muchos ministerios de hombres de Dios han fracasado por causa de una mujer con este espíritu. Razones para identificar una mujer influenciada por el espíritu de Jezabel. Yo hice una lista de cosas aquí. Yo no sé. Las voy a leer. Primero, quieren todo lo que es suyo. Y ahí uno ya comienza a pensar. Todo lo que usted quiere, lo quieren para ella. Luego cuestionan todo lo que el pastor hace. O el líder, o la persona, o el esposo hace. Lo cuestionan todo. Como que ellas tuvieran la razón de todo. Y como que lo supieran todo. Se nombran a sí mismas con ministerios. No, el Señor me llamó a mí con un ministerio. Yo también soy pastora, o soy evangelista, o soy apóstola, o soy profetisa. No, profeta se llaman ellas. O soy profeta. Porque ni siquiera se usan el nombre de profetisa, que es el nombre bíblico para la mujer. Sino que lo usan, dicen profeta. ¿Qué sigue después? Comienzan a ejercer autoridad. Comienzan a ejercer autoridad. Y ese espíritu, como lo alimentan ellas, el espíritu va acaparando tanta fuerza, tanta autoridad en su entorno, que es terrible. Terminan queriendo su ministerio. Conozco muchos casos. Muchos casos. Hay un varón en Santiago que tenía un gran ministerio. Voy a hablarle de ministerios grandes, no voy a hablar de cosas chicas que no son muy relevantes. Un hombre que tenía un gran ministerio en Santiago. Que lo escuché yo por muchos años predicar un mensaje sano, una doctrina sana. Un mensaje que un mensaje que llegaba al corazón, hermano. Tremendo mensaje. Pero la mujer comenzó a influenciar en él. Y hoy en día no tiene nada de pentecostal. Nada. Es completamente liberal esa iglesia. ¿Y en qué momento cambió? Cuando la mujer comenzó a influenciar de tal forma que él no pudo decir que no. Escuchaba a otro predicador que predica en redes sociales y daba también su testimonio, y él decía: la mujer se paró frente a mí y me dijo: quiero el divorcio porque yo voy a instalar mi propio ministerio. Y se instaló al frente de la iglesia de él. Y dijo: por mucho tiempo luché con eso, pero fue imposible hacerla cambiar de idea. El espíritu de Jezabel. Por eso cuando usted ve las redes sociales, pastora tanto, la profeta tanto, y comienza usted a ver una cantidad de gente, hasta apóstolas. Apóstolas, ¿de dónde salió eso, hermano? Mujeres poseídas por demonios. Si esto se comienza a ver en su iglesia, patitas para que te quiero. Porque esa iglesia va hacia abajo. Que Dios nos ayude. Porque Dios no cambia sus principios. Dios puso al varón por cabeza y Dios no cambia el principio. No lo cambia. Entonces, por eso encontramos a estas mujeres. Por ejemplo, una de ellas dijo que existía otro personaje más en la Trinidad. Ya no es Trinidad, es cuatridimensión. No sé cuánto es la cosa ya. La otra vez lo enseñé. Ya no me acuerdo la palabra. Que existía el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Dios. ¿Por qué? Porque se toman una honra que no les corresponde, hermano. Son personas que toman honra que no le corresponde. Y comienzan a destruir más que a construir.
más que aporte, son mano destructiva en la obra de Dios. Y luego después se liberan, pues como dice el pastor, mostrando hasta su cuerpo. Después se liberan y ya son liberales totalmente. Mire, dice un comentarista, su influencia era mucho más nefasta que la de Balaam, porque Balaam podía solamente aconsejar, mientras que ésta podía ordenar también, como quien tiene autoridad. Es significativo que su propio nombre, según el mismo autor, quiere decir deshonesta perjura. Ella era la inductora de todo mal y la perseguidora de los verdaderos profetas. Recuérdense que el mismo Elías le dice a Dios en el momento cuando el Señor se le presenta allí, le dice, Señor, solo yo he quedado y me buscan para matarme. Todos los otros profetas han sido muertos. Y ahí cuando el Señor le dice, no, espérate. Yo me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas. Pero 7.000 de todo el pueblo de Israel, hermano. En aquel tiempo. No sabemos cuántos millones eran los israelitas. Pero imagino que eran muchos. Sin embargo, solo 7.000 no habrían doblado su rodilla. Todos los demás israelitas habían sido convencidos por esta pagana Jezabel. Entonces, el poder que tiene este demonio de Jezabel, que está en la iglesia de Tiatira, está en la iglesia de Tiatira, pero que también está en las iglesias en este tiempo. Está en las plataformas. Está en las redes sociales. Está en los púlpitos. Enseñe. O sea, dice aquí, toleras, ¿cierto? Toleras que esa mujer que se dice profetiza, enseñe. O sea, no es una mujer que simplemente anda por ahí dando la hora diciendo que es profetiza. Yo conocí a una mujer que dijo, no, el Señor me llamó como evangelista. Y andaba en todas las iglesias y en ninguna iglesia servía. Andaba puro haciendo problemas. Pero decía ella que el Señor la había llamado como evangelista. Desórdenes, hermano. Desórdenes. Pero le dice al pastor de esta iglesia, permites que esta mujer enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. O sea, dar indulgencia a la lujuria y practicar idolatría. Esto es lo que traía esa enseñanza. Daba indulgencia a la lujuria. Permitía la lujuria en las iglesias. Y la práctica de la idolatría. Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. O sea, les permitía participar en las fiestas paganas. No, si no está mal, no está mal, vayan, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en las iglesias, las enseñanzas modernas de hoy en día ya permiten, por ejemplo, que el joven creyente escuche músicas mundanas, participe de fiestas, hasta de bailes y todo lo que sea. Hay jóvenes que van hasta la discoteca, por ejemplo, y después van a la iglesia como si nada. Como si nada, como que si no pasó nada. Y hasta algunos se suben a los coros a tocar instrumentos. Y no hay absolutamente ni una corrección a eso. ¿Usted cree que Dios, que tiene los ojos como llamas de fuego, no ve eso? Un pastor dice, por eso mismo le cortaron la cabeza a Juan el Bautista. Era porque está diciendo
Porque me puede pasar a mí también, no sé. Que Dios nos ayude. Porque Juan comenzó a decir la verdad, ¿cierto? Comenzó a llamar la atención. ¿O será que la gente hoy no quiere llamar la atención para que no le corten la cabeza? ¿No quiere corregir? ¿No quiere disciplinar? No, si un corista hace lo que quiere y después quiere subir al púlpito, no, espérese, usted anduvo en tal cosa y bájeseme del coro. No puede estar, no puede usted estar echando agua salada y dulce por una misma, saliendo agua salada y dulce de una misma fuente, no puede. Porque solo está viendo Dios del cielo, hermano. Si esto no es un juego, esto no es una cosa ilusoria, esto es una realidad. El Evangelio es una realidad. Dentro de esto está también el practicar todo tipo de supersticiones. Como lo conocemos hoy en día, el otro día hablaba de esto, el famoso agüerismo. Un agüerista es una persona supersticiosa que cree firmemente en agüeros, señales, presagios o vaticinios, ya sean positivos o negativos. Se trata de alguien que atribuye significado a hechos fortuitos y suele anticipar el futuro basándose en estas creencias. Hay gente que que cree una serie de cosas, hermano. Una serie de cosas. Incluso iglesias que ungen con aguas de ruda. Personas, una vez una supuesta hermana le dijo a otra, hermana, para que se le pase eso, deje, no sé qué lo que era, no me acuerdo. No sé si era una manzana debajo de la cama, algo así. No me acuerdo ya. Para que se le pase eso, no sé, no me acuerdo qué problema tenía la hermana. Entonces de repente, hermano, la gente cree en cada cosa y piensa que no, sí, es que es la fe de cada uno. No. El Señor dijo claramente, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esa es la labor de un cristiano. No es participar de las obras infructuosas de las tinieblas, es reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Este personaje, algunos piensan que podría haber sido hasta incluso la esposa del pastor, que ya le había entrado esto en la cabeza, este espíritu se le había metido ya, y quería ella ejercer autoridad, y quería ella dar órdenes en la iglesia, y lo que ella decía era correcto, lo que ella decía estaba bien, lo que decía el pastor no valía ni una chaucha, pero lo que ella decía estaba bien. Eso es lo que así comenzó a pasar esto. Y después esta mujer comenzó a ganar tanta autoridad, a acumular tanta autoridad, que después estaba ella por arriba del pastor. Y el pastor la toleraba. O el líder la toleraba. Y esta mujer enseñaba y todas sus enseñanzas eran liberales. Y el pastor, sí, la toleraba. Incluso el mismo Señor, porque en su misericordia Dios hace esto. Dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. El mismo Señor le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. La misericordia de Dios se revela a través de su paciencia. Alguien dijo, Dios no está apurado en castigar. Dios no está apurado en emitir un juicio. Dios tiene una eternidad para emitir el juicio. En algún momento Él va a emitir el juicio. El otro día recordábamos
aquella palabra no la he buscado exacto el texto, como un hermano el otro día me preguntó, ayúdeme usted que sabe más la Biblia, yo le dije, olvídese del texto cuando usted me nombre un texto, olvídese si sé dónde sale. Porque soy malo, pésimo para recordar el capítulo y el texto. Si usted me dice, oiga, este texto sale en la Biblia, yo le voy a decir sí o no. Pero ¿dónde está? Deme tiempo para buscárselo. Porque no lo voy a encontrar al tiro. O no voy a recordar inmediatamente. Soy malo para eso. Pero allí, no sé si en Isaías, dice un texto, o en Jeremías me parece, dice que por cuanto Dios no castiga inmediatamente al pecador, el pecador dice, se lo estoy parafraseando porque exacto tampoco no me acuerdo, el pecador dice, voy a seguir pecando. ¿Y por qué Dios no castiga inmediatamente al pecador? Porque Él dice que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Ya se me acabó el agua, hermano. Se me acabó el agua y tengo que estar mojando la garganta porque se me seca. Ya. Luego dice, pero no quiere arrepentirse. Le he dado tiempo que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Aquí no significa exactamente que sea fornicación sexual. Es fornicación porque ha mezclado lo de Dios con lo impuro. Lo santo con lo libertino. ¿Me entiendes? Entonces aquí no simplemente sí que significa que algún tipo de pecado sexual que practicaba esta mujer. Aunque podría hacerlo también. Porque como dijimos, creo que en el programa anterior también lo dijimos, en aquellos tiempos normalmente se hacía eso en los templos paganos. Existían las mujeres allí que vendían su cuerpo como ofrenda a los dioses paganos. Entonces probablemente este espíritu también quería hacer que esta mujer hiciese lo mismo. Pero más aquí explica como que esta mujer practicaba un tipo de fornicación espiritual con el paganismo. El verso 22 dice, he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. O sea, aquí había también un grupo que ya se había afiliado a esa creencia, a esa doctrina que ella estaba enseñando allí. Ya se había involucrado, ya había seguido sus directrices, porque ella se paraba en el púlpito a predicar. Entonces el pastor toleraba lo que ella estaba predicando, porque ya le era imposible corregirlo, porque ya no era un simple desvío de esta mujer, sino que era un demonio que se había posesionado de esta mujer. Hay un documental, si usted quiere escucharlo, escuche el documental de Jezabel. Y se va a dar cuenta usted, hermano, de lo que Jezabel era y traía o trajo al pueblo de Israel. Terminó terrible. Comida por los perros. Creo que le quedó una mano por allí, un pedazo de mano, le quedó lo único que le encontraron. Cuando salieron, porque el que la fue a matar, ¿cierto? Que fue enviado por Dios y se llenó de un celo tan grande este hombre, que fue con una furia tan grande, y llegó hasta allá y encontró a unos hombres que le dijo, empújenla desde la ventana, y la empujaron hacia afuera a la mujer. La mujer cayó afuera y cayó muerta, y la dejó ahí mientras él entró para adentro a comer. Y luego él dijo, de todas maneras, para ser cortés con el país de donde viene esta mujer,
Vayan y sepúltenla por ahí. Cuando salieron a sepultarla, se había cumplido la palabra del Señor. Los perros se la habían comido. Wow. Aquí dice que a esta mujer de esta iglesia, una mujer que se ha atribuido ministerios que no son de ella, que no le dio Dios ministerio a ella. El único ministerio o lo único que la Biblia habla que Dios le entrega a la mujer es ser profetisa, no profeta, profetisa. Las hijas, por ejemplo, ¿de quién era? En el libro de los Hechos. ¿Alguien se acuerda? Eran profetisas. Según la tradición dice que estas mujeres tenían una capacidad de discernir situaciones en la vida de las personas y venían de diferentes partes a que estas mujeres, estas muchachas les pudiese hablar, porque tenían una capacidad de discernir situaciones en sus vidas. Es una profetisa. Pero hoy se llaman profeta, apóstola, pastora, evangelista. En la Biblia no existe eso. Lo único que existen las pastoras. Mire, y no estoy en contra de que le diga pastora, porque yo también le digo pastora a mi pastora. ¿Sabe por qué le digo? Porque ella es esposa del pastor y están haciendo un trabajo en conjunto. Y ella es honrada con eso, porque trabajan unánime junto al pastor. No estoy pidiendo que no le diga pastora. Hablo de aquellas que creen tener un ministerio pastoral y que creen que pueden pasar por arriba del varón. No. Cuidado con eso. Esta mujer, ¿sabe lo que hizo esta mujer? Esta mujer pidió sentarse al lado del trono del rey de Israel. Y terminó mal. Se la comieron los perros. El juicio de Dios, aunque tarda, sin duda llegará, por cuanto Él es justo. Y por cuanto es eterno, no tiene prisa. El verso 23 dice, y a sus hijos heriré de muerte. Esta expresión es de muerte drástica, de muerte terrible. Puede ser sus discípulos lo que ella ha logrado convencer. Puede ser. Aunque un poco más arriba habla de los que con ella adulteran. Recordemos que la Jezabel del Antiguo Testamento logró convencer a un país completo. Solo 7.000 rodillas no se doblaron ante esos Baales. También puede ser directamente sus hijos. Los hijos de Jezabel también murieron con muertes violentas. Hijas de Felipe eran pastor. Ahí está bien, pastor. Gracias, pastor Pedro. Las hijas de Felipe eran profetisas. No profeta, profetisa. No existe en la Biblia ninguna mujer profeta. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. ¿O estoy equivocado yo? Alguien que me corrija. Y todas las iglesias, dice el versículo, la otra parte del verso 23, dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Me dice el pastor Pedro que está en Hechos 21:9, las hijas de Felipe. Para alguien que quiera ver. Es poco lo que dice, pero la tradición, la historia, dice que estas jóvenes tenían una capacidad de discernir en la vida de las personas situaciones difíciles. Entonces por eso venían de muchas partes a preguntarles a ella qué pasaba con sus vidas, quizás, no sé qué preguntas le harían, pero venían a preguntarle cosas y ella les respondía, ella les tenía una respuesta. Quizás como la profetisa Hulda, ¿recuerdan? Cuando el propio rey también en un momento no tenía una respuesta a lo que leyó, porque leyó en un libro que estaba perdido. Los sacerdotes no tenían idea, no le pudieron dar ni una respuesta a los sacerdotes. Los escribas no existían, estaba todo un desastre allí en Jerusalén. Esto era en Jerusalén. Y en un momento él dijo, vayan a preguntarle a la profetisa Hulda, y ella les dio la respuesta. Bien,
Y todas las iglesias, dice, sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Primero, lo que hará el Señor servirá de ejemplo para todas las iglesias. Cada pastor tiene la responsabilidad de mantener una comunidad sana, apartada de las cosas del mundo, ya que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, como lo dice Santiago 4:4. Y la responsabilidad del pastor no es poca, hermano. El pastor tiene la responsabilidad de corregir a la iglesia, y al que no le gusta, mejor que se vaya. Porque aquí no se puede tolerar. No se puede decir, no, hermanito, no lo reprendan, ya, mire que él es tan bonito, ve cómo se ve de lindo, mire, viene hasta con corbata, ve, no le diga a él nada, ya, por favor, tolerar. No, a la hermanita no le diga, mire que se puede enojar, hermanita, ya, que se siente mal, hermanita, cuando usted le dice la verdad. No se puede tolerar. No se puede tolerar, es peligroso. Muy peligroso, porque Dios está viendo esa situación. Y aquí claramente le dice a esta iglesia o a este pastor, toleras a esa mujer Jezabel. Y aquí dice que todas las iglesias lo sabrán. Como testimonio. Para que sepan, para que teman las otras iglesias. En segundo lugar, advierte que Él escudriña la mente y el corazón de todo aquel que confía en Jesucristo como su Señor. O sea, si nosotros decimos que somos hijos de Dios, Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Sepa eso usted. Usted es hijo del Señor, usted va a la iglesia, usted sirve al Señor, usted es evangélico, usted es cristiano. El Señor le está examinando su mente y su corazón. Por eso es que tenemos que pedirle perdón a Dios, aún de todos los pensamientos malos que tenemos muchas veces. Proverbios 16:2 dice, escuche este proverbio, 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Mire, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y esto también habla de mujer, no solo del hombre. Pregúntele usted a alguien, ¿tú viví o tu camino es limpio delante de Dios? Sí, yo creo que sí. En tu propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Pero Jehová pesa los espíritus. Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. O sea, además de ser limpio, también es recto. El hombre dice, no, si mi camino es derechito al cielo, yo voy derechito al cielo. Pero Jehová pesa los corazones. Bien, la cosa era muy grave. La astucia muy sutil. Jezabel y sus seguidores olvidaban la distinción entre comunicación que uno tiene que tener con el mundo y comunión con los paganos. Entre comprar o comer vianda sacrificada a los ídolos y participar de los banquetes idolátricos. Y lo que es peor, inducía a los creyentes a la relajación moral y a la idolatría. Dichos banquetes cúlticos terminaban a menudo en abiertas bacanales o en orgías. El antinomianismo gnóstico encontraba así su expresión práctica. No estamos hoy inmunizados contra peligros similares. Quizás no digamos como los gnósticos, pero un poquito, hermanos, que se me pasó otra música y
Me van a silenciar el video. Ya. Quizás no digamos como los gnósticos, lo que hago con mi cuerpo no afecta a mi espíritu. También hubo quien sacaban consecuencias falsas de un principio legítimo. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y muchos que profesan la fe cristiana dicen hoy en día, o al menos obran como si lo dijeran, el negocio, la vida social, la política, las diversiones, etcétera, no tienen nada que ver con mi fe cristiana. No olvidemos, dice aquí el comentarista, no olvidemos que somos sal y luz del mundo. Creo que más a rato, más abajo tenemos esto de explicarle qué es lo que es el antinomianismo. ¿Ya? Creo que más abajito se lo vamos a explicar. Y os daré a cada uno según vuestras obras, dice. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Hechos capítulo 20, verso 26, para los que no creen en obras. No, si las obras no tienen nada que ver, si hoy estamos en la gracia, hermano. Miren lo que dice Hechos 20, 26, 20. Dice, esto lo dice Pablo, sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Tiene que el cristiano hacer obra hoy en día o no tiene que hacer obra? ¿Son las obras parte de la vida cristiana o no tienen nada que ver? Entonces la gente dice, no, es que hoy estamos bajo la gracia y el Señor todo nos permite, nos perdona porque estamos bajo la gracia, hermano. ¿Sabe lo que significa la palabra obra? Es la palabra en griego ergón. Indica trabajar, laborar, como esfuerzo u ocupación. Se refiere a una obra personal, un trabajo personal, que yo tengo que hacer constante, que sea grato ante los ojos de Dios. Todo lo que yo haga, y tengo que hacerlo con esfuerzo, con dedicación, ocuparme en ello, me va a ocupar un tiempo, me va a quitar muchas quizás momentos que yo los podría usar como diversión, no sé. Me los va a quitar. Y tengo que hacerlo. Porque tengo que agradar a aquel que me perdonó, aquel que me salvó, aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Verso 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, o sea, el líder a quien le era entregada esta carta, no había caído todavía en esa vida, no había tomado esas doctrinas, pero las toleraba. Por eso le dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, ¿a cuántos no tienen esa doctrina? Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. No todos se habían contagiado con el libertinaje y las falsas profecías. No todos. Había en esa iglesia un remanente. Como hay en todas las iglesias un remanente fiel. Como hay en todas las iglesias personas que se mantienen fieles a Dios. Fieles a una sana doctrina. Fieles a una conducta cristiana. Aunque vean que alrededor muchos se desvían, ellos siguen fieles a su fe, a esa vida cristiana, a esa vida temerosa de Dios. En todas las iglesias hay un grupo pequeño, aunque la mayor parte se haya corrompido. Y algunos terminan saliéndose cuando ya están demasiado asfixiados.
terminan saliéndose y buscando una iglesia donde esté más sana, donde no se haya contagiado con estas cosas. Eso pasa muy común hoy en día, hermano. Y esa parte que nos dice, y no han conocido lo que hoy llaman profundidades de Satanás. El original habla de las profundidades de Satanás, según las llaman ellos. Se trata sin duda de los misterios reservados a los iniciados en el ocultismo de la gnosis. Eran secretos que al fin y al cabo implicaban una rotunda emancipación de la moral cristiana. Según el principio gnóstico, todo es lícito a los perfectos. Los errores doctrinales del gnosticismo comportan en la práctica libertinaje moral, independencia de toda autoridad y hasta ribetes de falsos ministros, de falso misticismo, mezclado con pretensiones proféticas. Qué tremendo. Cuando esto llega a las iglesias, hermano, vea usted las grandes iglesias hoy en día que están mezcladas de todo esto. Y hacen creer a la gente hermanos, que eso es de Dios. El Señor me dijo, el Señor me está hablando en este momento, que hay alguien. Hermano, cuidado. Dios habla. Dios habla. Y Dios no tiene gente especial para hablarle, hermano. No. Simplemente alguien que deje su oído sensible a la voz de Dios. Yo puedo considerarme el más pequeño de todos los predicadores, pero he oído la voz de Dios. He oído su voz. ¿Me entiende? Y alguien puede preguntar, no, ¿cómo? ¿Qué quiere que le haga? Dios me ha hablado a mi corazón y me ha dicho cosas que se han cumplido en el mismo momento. ¿Por qué lo hace? No tengo idea. Dios es Dios. Y si Dios le ha hablado a usted, gloria a Dios. Puede confirmar que Dios habla. Pero hay gente que hoy en día, sobre todo, cuando lo profético está totalmente enfermizo, hermano. Enfermizo. Profetas por aquí, profetas por allá, las redes sociales llenos de profetas hablando de cosas. Tal día va a pasar tal cosa, nunca pasó. Profeta falso, quiere ponerle un tiro en la cabeza a ese. Ese era el mandamiento del Señor en el Antiguo Testamento. El profeta que profetice algo y no se cumpla, debe morir. No estamos bajo la ley, hermano, para matar a nadie. Estamos bajo la gracia. Que Dios nos ayude. Y de aquel grupito le dice, yo os digo, dice, no os impondré otra carga. Lo que la iglesia de Tiatira hacían, o sea, los que se mantenían en la fe, por cierto, no todos, los que se mantenían en la fe, lo que ellos hacían era suficiente para alcanzar la salvación, estaban bien encaminados, tenían que solamente mantenerlo. Tenían que solamente mantenerlo. A veces nosotros analizamos nuestras vidas y nos faltan hartas cosas. A ellos no les faltaba ya nada. Habían aumentado tanto su nivel espiritual, su búsqueda, su comunión con el Señor. Ese grupito fiel que permanecía allí en esa iglesia. Una iglesia contaminada con un espíritu terrible. Imagínense el espíritu de Jezabel. Y ya en medio de ese grupo y de esa terrible situación se mantenía un grupito fiel.
Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Entonces cada cristiano sabe en qué condición está delante de Dios. Y puede descubrirlo. Si no sabe, usted puede descubrirlo. Usted puede examinarse a usted mismo si está en la fe. Aquí había un grupito que estaba en la fe, que no se había contaminado con esto falso. Ellos estaban bien. Pero la pregunta es, ¿nosotros estamos bien? ¿Nos hemos examinado? ¿Estamos en la fe? Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo a los Corintios. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Mateo 11:30 dice: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En el Evangelio, hermano, hacer la voluntad de Dios no es algo difícil. No es algo difícil. Es simplemente decir sí y decir no. Por eso dice el Señor que tú sí seas sí, tú no seas no. Todo lo que viene de más de mal procede. Entonces, sí a lo bueno, no a lo malo. Simple. Por eso Él dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Incluso primera de Juan 5:3 dice: pues esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La gente se hace problema, hermano. Como que el Evangelio es tan difícil. Como que hacer la voluntad de Dios es tan difícil. No es difícil. Difícil es cuando tienes otras cosas que te atraen más que el Evangelio. Ellos solo tenían que mantenerse, no retroceder. Mantenerse. Los efesios, recuerde, los efesios habían dejado el primer amor. Habían retrocedido. Este grupito escalaba, seguía hacia adelante. Luego le dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Dice el original: lo que tenéis en presente, lo que ya poseéis, tenedlo. En otras palabras. Lo que tenéis, tenedlo. Ese tenedlo es agarrarlo con fuerza. Lo que tenéis, agarrarlo con fuerza. Para que nadie os arrebate. Que no venga un amigo, alguien que que sea una influencia y te lleve por un mal camino, te aparte del camino del Señor, alguna situación, alguna dificultad. Que nada te arrebate lo que ya tienes. Aquí está incluido todo el conjunto doctrinal revelado, así como las promesas, las esperanzas y los privilegios que comportan la condición cristiana. Es doctrina y vida, dogma y vivencia. Todo esto conviene que lo retengamos siempre hasta que el Señor venga a buscarnos. El creyente debe perseverar hasta el arrebatamiento, hermano. Es hasta el arrebatamiento. No podemos renunciar antes. Es hasta el arrebatamiento. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravía. Mire, está también esa posibilidad, ¿ves? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces no podemos nosotros extraviarnos, no podemos nosotros renunciar, no podemos nosotros cansarnos. Como los hermanos que se están cansando el programa ya, se están yendo ya. ¿Quién queda? ¿Quién sigue escuchando? Los otros se quedaron dormidos. Vamos a dormir tan temprano, hermano. Son recién las 12 de la noche. Verso 26 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. El otro día hablábamos de al que venciere.
al que venciere. Esa palabra era esfuerzo, requería esfuerzo, sacrificio, entrega, ¿cierto? Pues bien, el Señor les promete a los vencedores autoridad sobre las naciones. Hay varios salmos que prometen la tierra como herencia. Por ejemplo, el Salmo 37:9 dice que los que esperan en Jehová. El Salmo 37:11 dice que los mansos heredarán la tierra. El Salmo 37:22 dice que los benditos. Y el Salmo 37:29 dice que los justos. Dios promete en su palabra que después de estar en los cielos por 7 años, regresamos con Cristo a la tierra. A trabajar aquí de nuevo, con el Señor, con un cuerpo glorificado, indestructible, ¿ah? Que no envejece, que no se gasta, que no se enferma, que no sufre, que no llora, que no tiene tristeza, nada. Zacarías 14:5 dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Qué hermoso. Eso es en la segunda venida de Cristo, no en el arrebatamiento, en la segunda venida. El verso 27 dice: y las regirá con vara de hierro. Se refiere aquí al reinado milenial, ya que este reino será regido con firmeza, según otros versículos que lo confirman. Como por ejemplo Apocalipsis 12:5, puede verlo usted. Apocalipsis 19:15. Y también en Mateo 19:28 dice Jesús: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El capítulo continúa diciendo: y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Habla de la forma de gobierno milenial, que será dura, fuerte. Nada permisivo, nada tolerante. Si critican gobiernos como el de Bukele, este gobierno sí que va a ser fuerte. El del Señor Jesucristo, desde la tierra de Israel, desde la Jerusalén. Verso 28, ya vamos a terminar. Verso 28 dice: le daré la estrella de la mañana. Es nada menos que hacernos partícipe, no darnos, sino estar ahí, presente, ver, compartir del resplandor de esa gloria que hay alrededor del Padre. Hoy sabemos que está en los cielos, pero aquel día, o a los que vencen, el Señor les permitirá estar allí, presente, presenciarlo. Y termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, particular, personal. Cada uno es responsable. Por eso yo le invito a usted que haga ese análisis en su vida, que examine su fe, si está en Cristo. Si usted está en Cristo, examínese si verdaderamente está en Cristo, si está en la fe verdadera, si su vida espiritual es real, si usted es realmente un cristiano. Porque usted, dice Pablo, usted se conoce a usted mismo, ¿no? Nadie sabe lo que hay en el hombre sino el espíritu que está en el hombre. Por eso usted puede examinarse a sí mismo y decir si usted está en Dios o no está en Dios. Yo le invito a que haga ese análisis en su vida, antes que sea demasiado tarde, para que pueda reaccionar y volverse, porque quizás Dios nos ha alargado este tiempo de gracia para que tengamos tiempo de arrepentirnos y no nos hemos dado cuenta. Quizás necesitemos en este tiempo bajar, ¿cierto?, hasta la presencia de Dios. Hay una alabanza que dice: no hay lugar más alto
que estar a sus pies, que estar a sus pies. No hay lugar más alto que estar en la presencia de Dios y decirle al Señor, mira mi vida, Señor, aquí está mi vida, tú la conoces, tú eres el que me puedes perdonar, tú eres el que me libertas, el que rompes cadenas, ataduras que puedan haber en mi vida, el que me das paz, el que me das fuerza. Solo tú eres Dios. Es el único que puede hacer algo, que puede producir una transformación en nuestras vidas y puede ayudarnos en este tiempo difícil, porque estamos en un tiempo difícil. La iglesia vive un tiempo difícil. La próxima iglesia es el mensaje a Sardis. Este era el mensaje a Tiatira. El próximo es el mensaje a Sardis. Una iglesia que tiene nombre de que vive. Pero no solo la iglesia, sino que desde los líderes para abajo. Tienen nombre de que viven y están muertos. Muchas iglesias han muerto. Muchas iglesias en nuestro país, Chile, han muerto. Muchas iglesias en el mundo han muerto. Según gente que conoce esto, que viaja a nivel mundial, dice que cuánta cantidad de iglesias están cerradas, están muertas. De hecho, hay muchas iglesias, quizás cerca de su casa hay una, que usted siempre la ve cerrada. Nunca abre las puertas, no hay cultos, no hay servicios, está cerrada. O hay un servicio a la semana. Conozco iglesias que hacen un puro servicio a la semana, no hacen nada más. Esas iglesias están muertas. Dios no nos ha llamado a disminuir, nos ha llamado a avanzar, a crecer. Por lo tanto, una iglesia que va en proyecto, que va en crecimiento, es una iglesia que se proyecta, que crece en todo. Pero la iglesia que ya está muriendo, disminuye, 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 hasta llegar un momento que desaparece. Muchas iglesias están así, porque hay algo que se metió dentro, como este espíritu de Jezabel que se ha metido en muchas iglesias, hermano, y ha dañado esa fe cristiana, ha dañado ese temor a Dios y ha metido el libertinaje. Ayúdenos el Señor y guárdenos como pueblo de Dios, guárdenos como iglesia. Yo le invito a usted que siga este programa. Mañana este programa se transmite en YouTube a la 1 de la tarde, para que si alguien lo quiere volver a escuchar, a ver o a verlo un rato para compartirlo, para que otras personas lo vean también, puede ser. Y así poder llegar a más personas que puedan oír esta enseñanza. Espero que mi Dios les pueda bendecir. Un saludo cariñoso a todos los que estuvieron por allí conectados. No sé quién quede, no sé quién no se quedó dormido, pero allí está el pastor José Gallegos desde Talca, pastor Pedro Toro también, que nos ha acompañado toda la noche, todo el programa. La hermana María Bahamondes, que también estuvo por allí, no sé si estará todavía, y nos saludó. Dios les bendiga por todos esos saludos. Sergio Mundaca, que también estuvo por allí, no sé si todavía, no sé si se quedaría. Lorena también estuvo, Bella, Noemí, Alejandra Pinilla también estuvo, Amanda Toro, Clementina también nos saludó, Luz Marina también, Víctor Javier. Sí. Un saludo para todos ustedes, que Dios me los bendiga grandemente, ¿ya? Espero en el Señor que les haya servido esta enseñanza, que aprendan. Está despierta la hermana Luz, valiente la hermana Luz, ¿eh? Es fiel ahí a escuchar el programa, siempre está atenta, atenti al programa, estar atento, ¿ya? Que Dios me los bendiga, Dios bendiga sus vidas, y le invitamos para una próxima oportunidad si el Señor no viene antes. Pero antes de irnos, le diremos: Padre Celestial, gracias por este programa, gracias por permitirnos este momento, Dios mío, de estar, amado Dios, escuchando esta enseñanza. Amado Dios, una enseñanza, Dios mío, que nos llama a reflexionar,
a mirar, a observar, Dios mío, cuántas iglesias han caído, cuánta gente, Dios mío, se ha apartado de la verdad, cuánta gente ha tolerado, Señor, y allí ha comenzado tolerando esta situación y luego ha sido tan fuerte la influencia, Dios mío, que toda la iglesia se ha contaminado. Pero hay iglesias, Dios mío, que aún hay personas, hay un grupo pequeño que permanece fiel. Yo te ruego por aquellos que permanecen fiel, que les pueda usted dar la fuerza, Señor, la fortaleza. La Biblia dice, los que esperan en Jehová tienen nueva fuerza. Dale, oh Dios mío, la fuerza a aquellos que permanecen fiel en medio de iglesias, Dios mío, que ya están corrompidas. Te ruego, Señor, que guardes a los tuyos en todo lugar, como Jesús mismo oró por nosotros y un día dijo, Padre, guárdalos en este mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aún nosotros seguimos orando, Señor, por tu pueblo. No que los quites del mundo hasta que sea el día de tu venida, sino que los guardes del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Oramos, Señor, por los que están enfermos, por aquellos que han puesto su confianza, su esperanza en una sanidad. Que tú puedas obrar conforme a tu mucha misericordia. Pero ante todo, Señor, que puedan encontrar la salvación. Que puedan encontrar la salvación, el perdón de pecados. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Ruego una bendición especial para cada uno de los que se quedaron viendo el programa, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga grandemente a todos ustedes. Espero en el Señor que les ayude nuestro Dios. Amén, dice la pastora Sandra. Amén, pastor, igualmente para usted, dice la hermana Lorena y familia. Amén, dice la hermana Clementina, también estaba por allí. Ve, a veces no se ven. ¿Cuántos están conectados, hermano? No se ven. Yo pensé que se habían ido todos a acostar y me habían dejado solo aquí. Que Dios les bendiga grandemente. Muchas, pero muchas bendiciones para todos ustedes. Será hasta una próxima oportunidad si el Señor no viene antes. Dios les bendiga.